Vamos a entrar en esta hora a lo que es nuestra tercera etapa, amén, dentro de lo que son las clases, ¿verdad?, de liderazgo, amén. A ver, quiero que hagamos un pequeño recordatorio, pero lo más rápido que puedan. ¿Cuál fue la primera clase que tuvimos? No. Tampoco. Ajá, ahí está. ¿Y la segunda? Las clases de grupos. ¿Y la segunda? Los ujieres. Y hoy vamos a entrar a la tercera, que es el ministerio de los diáconos en la iglesia. Repito, el ministerio de los diáconos en la iglesia. Amén. Ya en el tema anterior vimos un poquito lo que es un diácono y las funciones administrativas espirituales que los diáconos fungen dentro de una congregación. Amén. Diáconos, el ministerio de los diáconos en la iglesia. Los diáconos, ¿cuál es su función? Acompáñenme al libro de Timoteo, por favor. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 8 y 10. Amén. Amén. 3, 8, 10, 12 y 13. Bueno, leamos del 8 al 13. Amén. Escuchen lo que dice la palabra del Señor. ¿Ya están ahí? Dice la palabra del Señor: los diáconos asimismo deben de ser. ¿Están conmigo o no están conmigo? A ver, ayúdenme, por favor. Ayúdenme. ¿Qué significa ser honesto? Decir la verdad. Amén. Pregunto, ¿de qué nos hablaban en la prédica de ayer? De la lengua. ¿Y para qué se utiliza la lengua muchas veces? Para mentir. Entonces, ¿puede un diácono ser mentiroso? ¿Por qué? Porque a los ojos de Dios entonces no es un diácono. El ser honesto conlleva otra pequeña palabra que significa, o es mejor dicho, la palabra empieza con S: sinceridad. Amén. Sinceridad. ¿Qué significa ser sincero? Decir la verdad, ser honesto. Amén. La palabra sincero yo la veo así, como que si uno es sincero va a ser el mismo aquí, allá afuera. ¿Qué otros lugares concurren ustedes? En el colegio, en la casa, el trabajo, en Tikal Futura, en Escala, con los amigos, sin los amigos, en la soledad, sin la soledad, con el perro, con el gato. ¿Cómo se puede resumir todo lo que estamos hablando? Ser el mismo en todos lados, en todos momentos, en todo tiempo. Amén. En todo lugar. No me vayan a responder, pero sí quiero hacerles esta cuestión. Eso va para todos, no solamente para ustedes, aún para mí, porque la Biblia muestra que dice que la Biblia que nosotros tenemos es una espada, dice. ¿Sí o no? ¿Pero qué tipo de espada es? Dice que es de doble filo. ¿Sí o no? Dice que es más cortante que una espada de doble filo. Y pregunto yo, ¿y cuál es la característica de una espada de doble filo? Corta de los dos lados, pero algo más. O sea, sí, corta de los dos lados. Ahí está. Corta de los dos lados, ¿por qué? Porque de los dos lados tiene filo. Amén. Entonces, yo me pongo a pensar lo siguiente. Si una espada de dos filos corta de dos lados, ¿qué significa eso? Si yo tengo la mano aquí, así, tengo aquí una espada. La tengo obviamente desenvainada. ¿Un filo para dónde apunta? Para allá. ¿Y el otro?
para mí. ¿Qué significa eso? Exacto, o sea, que me corta a mí como lo va a cortar a ustedes. Pero ¿a quién creen ustedes que esa espada de dos filos debe cortar primero? ¿A mí o a ustedes? Al que la tiene. ¿Por qué? Porque si corta primero al que la tiene, entonces el que la tiene va a tener misericordia. ¿Por qué? Porque ya se ha dado cuenta de lo que esa espada es capaz de hacer. Pero muchas veces nosotros tenemos esa espada, amén. ¿Saben ustedes quiénes son las personas masoquistas? Las que les gusta el dolor, las que les gusta sufrir. Entonces hay mucho cristiano que es así, que es cristiano masoquista. ¿Por qué? Porque tiene la espada acá, se está cortando y está sintiendo el dolor, pero aún así lastima al otro. ¿Ese es masoquista o no? Amén. Y obviamente hay otros cristianos que tienen la espada, pero solamente la usan para cortar para allá. ¿Por qué creen ustedes que la Biblia dice no se hagan muchos maestros, sabiendo que mayor condenación hay para ustedes? ¿Por qué creen que dice eso? Bueno, ¿saben por qué la Biblia dice eso? Porque mientras más yo sepa y mientras más yo predique, el rango para el juicio, para mí, es más grande. Amén. El lugar de juicio, el espacio de juicio, el tamaño de mi juicio va a ser más grande. ¿Por qué? Porque yo sabía más y me van a juzgar por todo, o lo mucho o lo poco que yo sepa. Entonces, mientras más maestros sean ustedes, dice la Biblia, mayor condenación hay. ¿Sí? Todo lo que digo, no lo hago. Por eso dice la Biblia, no se hagan muchos maestros, porque entra lo que decía Alberto, porque algunos serán buenos y otros serán malos. Y otros tal vez van a ser muy buenos y los mejores, pero resulta que en el final de su ministerio se corrompieron. ¿Y por qué creen que los van a juzgar? ¿Por todo lo bueno que hicieron o por lo malo que hicieron? Por lo malo. Porque si fuera por lo bueno, entonces la salvación fuera por obras. Amén. Entonces lo que les quiero dar a entender con esto es que ustedes, mis amados hermanos, como diáconos tienen, esto no es una opción para ustedes, esto es un derecho, es un deber, tienen que ser, según lo que dice Timoteo, honestos. Amén. Y la honestidad empieza con ¿quién creen ustedes que empieza la honestidad? Exacto, la honestidad empieza con nosotros mismos. Si yo no puedo ser honesto con mi persona, ¿podré ser honesto con ustedes? Jamás. Y si lo intento ser, nada más les estaré presentando una fachada. Amén. Y cuando me quiten esa fachada, ¿qué creen ustedes que va a resultar? Imagínense ustedes. Miren, es una idea loca que se me viene, pero si me viene se lo voy a poner así. Piénsenlo bien antes de responder sí o no. ¿Tengo yo una fachada? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y si yo les digo que sí tengo una fachada, ustedes también tienen una fachada. ¿Qué somos originalmente? No. Tampoco. Por ahí, pero no. No. Tampoco. O sea, sí, pero no. Originalmente, ¿qué somos? No. Tampoco. 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 Escuchen, originalmente, ¿qué somos? Todo lo que ustedes dicen, somos eso. Sí, pero no es esa nuestra esencia. No. ¿Qué somos en esencia? ¿Qué somos originalmente? Espíritu.
Y ese espíritu, ¿lo ven ustedes? ¿Qué es lo que yo les presento? ¿Qué es lo que ustedes me presentan? Una fachada que se llama, yo a veces me confundo y digo puerco, pero es cuerpo. Amén. Que se llama cuerpo. Entonces, ¿tenemos una fachada, sí o no? La pregunta es, en realidad, ¿qué es lo que llevamos dentro? Porque ustedes pueden venir el día de hoy, mañana, pasado o cuando gusten y traer una fachada muy bonita, pero ¿cómo está por dentro? ¿Cómo estamos por dentro? Y como diáconos, la honestidad se presenta en mi fachada, o la honestidad es un principio y un valor que yo traigo y llevo por dentro y se manifiesta. Lo llevo por dentro, ¿verdad? Entonces, si es un valor que se manifiesta, entonces escúchenme, ¿por qué se manifiesta? Porque lo llevo por dentro o porque está oculto y entonces se manifiesta. La pregunta es, ¿qué es lo que manifestamos nosotros? Amén. Si dentro de mí hay chisme, ¿seré honesto? ¿Puedo ser diácono? Sí puedo ser, pero no debo de ser, y a los ojos de Dios no soy diácono. Y recuérdense que el ministerio del diácono en la iglesia es un liderazgo. Amén. Hermanos, porque los próximos exámenes no serán como el que les hice. Los diáconos entonces deben de ser, según la Biblia, punto número 1. Escuchen esto otro. Yo no sé qué dirán sus Biblias, pero la mía dice sin doblez. ¿Alguna Biblia dice algo diferente? La segunda característica de un diácono, aquí la mía dice, la primera es, debe de ser honesto. Y la otra característica es que debe de ser sin doblez. ¿Alguna otra versión dice algo diferente? Sincero. Bueno, ahí está. Entonces, sin doblez. Ahora, entiendan ustedes esa palabra, sin doblez. Les pongo el ejemplo con una hoja. Amén. ¿Cuántas caras miran ustedes aquí? ¿Ah? ¿Cuántas? Una. ¿Y si yo doblo esta hoja? Si la doblo, ¿cuántas caras van a ver? Una. No, perdón, dos, sí es cierto. La doblo y van a ser dos. Aquí sería una y aquí sería la otra. ¿Sí? Y obviamente, ¿y si la abrimos? Tres. Porque aquí estamos viendo una y dos, pero al abrirla son tres. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Sin doblez. En otras palabras, traduciéndolo al español, más que sinceros, yo le pondría ahí sin hipocresía. Cristianos o diáconos doble cara. Amén. Eso es lo que significa sin doblez, más que sinceridad, sin ser doble cara. Y obviamente ahí entraría la sinceridad. Amén. Y ahí entra lo que estamos viendo, hablando y entendiendo, de que si yo voy a hacer doble cara o triple cara, como lo vimos en el doblez de la hoja, ¿qué entienden ustedes por eso? Imagínense que yo soy una persona que tiene tres caras. Uy, pastor, es un fenómeno. No me estoy refiriendo a una aquí, otra aquí, otra aquí. Sino, ¿qué entienden ustedes por eso? Que tengo tres caras. Que soy de una forma delante de ustedes. ¿Por qué? Porque delante de ustedes yo soy el pastor. Pero en mi casa le grito, le contesto y no le desobedezco a mis padres. ¿Por qué? Porque aquí no está el pastor. ¿Sí? Y en el colegio, ¿por qué creen que me expulsaron? Cuando en mi familia se enteran que me habían expulsado, ¿qué creen que pasó por los pensamientos de, bueno, más que todo de mi mami? ¿Qué creen que pasó? ¿Sí? ¿Por qué? Si mi hijo no es así.
Miren, yo no sé si ustedes han visto, pero yo sí he visto, las pocas veces que he visto noticias, cuando agarran algún marero, alguno de esos mareros, y entrevistan a las madres, pero yo no sé por qué le pasó esto a mi hijo cuando están ahí muertos, si él tan bueno que era, si él no se metía con nadie. ¿Qué creen ustedes? ¿Creen que la señora estaba diciendo mentiras o estaba diciendo la verdad? La verdad de lo que él vivía ahí, porque tal vez el hijo era cierto, no mataba ni una mosca y no se metía con nadie que la señora supiera. Amén. Entonces, ¿cómo creen ustedes que le cayó a mi mami esa noticia cuando dijeron, bueno, son 5 los del problema, pero 3 se van expulsados? ¿Cómo creen que ella se sintió en ese momento? No, ella estaba tranquila. ¿Por si acaso dijeron William se va expulsado? Ellos dijeron, son 5 los del problema, pero 3 se van expulsados. ¿Cuál creen ustedes que fueron los pensamientos de las 5 mamás que estaban ahí? Mi hijo no. Y cuando dicen, bueno, Álvaro, oían 2 Álvaros, el otro Álvaro y William. ¿Qué creen que pasó con esas 3 mamás? La mía fue la única que empezó a llorar. Las otras empezaron a maltratar y a pegarle a sus hijos. Pero ¿por qué creen entonces que en el momento cuando dice, son 5 los del problema y 3 se van porque ya nos cansaron? ¿Por qué todas tranquilas? Porque de una u otra forma los 5 que estábamos ahí éramos doble cara. En la casa unas mosquitas muertas, pero cuando nos juntábamos se armaba una hecatombe. Amén. ¿O ustedes creen que expulsan así por así a cualquiera? Ya para llegar a ese punto de expulsar a cualquier muchacho, ¿sí? Es porque ya son faltas serias. Amén. Entonces, imagínense eso. ¿Creen ustedes que mi mami sabía todo eso? Para ella fue algo de no creerlo. ¿Pero por qué? Por ser doble cara. Ahora imagínense ustedes, hermanos, ser ustedes los líderes, los diáconos, los servidores de la iglesia. Y cuando lleguemos delante de Dios, que el Señor nos diga, hay un pasaje en la Biblia, que dice en la Biblia, que había una fiesta, dice. Cuando de repente, el rey, o el promotor de la fiesta, o el que había invitado a todos, se da cuenta y dice, ¿quién es ese? Dice. ¿Qué hace aquí ese hombre en mi fiesta? ¿Y saben qué dice? Dice, vayan y lo sacan. Pero ¿saben ustedes por qué lo identificó? ¿Han leído el pasaje el del por qué lo identificó? No. No lo han leído. ¿Saben por qué? Dice la Biblia que lo identificó y dijo, ese hombre no está vestido de fiesta. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Sáquenlo. La pregunta es, ¿cómo entró? ¿Cómo hizo aquel hombre para entrar? Exacto. Ese hombre no podía haber entrado con la ropa que iba, porque si pudiera haber entrado, ¿por qué lo sacaron? Yo no sé, porque yo solamente le estoy haciendo la pregunta, pero yo mismo no tengo una respuesta para decirles ese hombre entró así, así, así. Pero yo sí tengo una hipótesis o un pensamiento que la Biblia, imaginarse lo que la Biblia nos dice, no es pecado. Aumentarle sí es pecado, pero yo voy a pensar, amén, voy a pensar lo siguiente, que ese hombre entró a la fiesta y lo dejaron entrar, ¿por qué? Porque llevaba una fachada, porque era de doble cara, amén, logró entrar, pero ya estando en la fiesta, se le manifestó lo que en realidad era, vio el vinito y se echó un vinito.
Después le gustó y se echó otro. ¿Sí? Y ya tal vez la manifestación tal vez de la ropa, tal vez no fue la misma ropa en sí, sino su actitud ya dentro de la fiesta. Ya su actitud dentro de la fiesta hizo que se manifestara lo que él era y dijo, no, este hombre no es de la gente con la que yo me relaciono, sáquenlo. Quiera entender eso. La misma Biblia habla acerca de lobos disfrazados ¿de qué? De ovejas. Mira, hermano, el problema no es que aquí en esta iglesia o en cualquier iglesia hayan lobos disfrazados de ovejas, ¿o sí? Ese no es, para mí, o sea, desde el punto de vista donde yo lo estoy viendo, para mí ese no es problema. Pero ¿saben cuál es el problema para mí? Bueno, tal vez sí, pero eso es consecuencia. Pero lo que yo veo como problema, a mí no me interesa tanto, espero que me entiendan, que dentro de la iglesia hayan lobos disfrazados de ovejas, porque prácticamente eso es un mandato. O sea, eso tiene que pasar, eso tiene que suceder. ¿Amén? ¿Amén o no amén? O sea, en otras palabras, en la iglesia en donde no hay lobos disfrazados de ovejas, entonces en esa iglesia primeramente hay que ver si Jesús está. ¿Amén? Y en las iglesias en donde hay lobos disfrazados de ovejas, obviamente, ¿por qué creen ustedes que hay lobos disfrazados de ovejas? Porque ahí está Jesús, porque ahí está la verdad. Y se intrometen ¿para qué? Para destruir. Por eso dice la Biblia, cazando las pequeñas horas. ¿Por qué? Porque destruyen grandes viñedos. Entonces, como yo lo veo, el problema no es tanto que hayan lobos vestidos de ovejas, porque la Biblia dice que siempre tienen que haber. ¿Amén? Pero ¿saben cuál es el problema? El problema para mí es, antes de decírselo, se los vuelvo a repetir. El problema no es tanto que hayan lobos, porque hay. Pero ¿saben cuál es el problema? Miren, con todo respeto voy a hacer esto. ¿Amén? Con todo respeto que ustedes se merecen, pero lo voy a hacer para que me entiendan. El problema es este. No Alberto, ¿verdad? El problema es este. Que esa persona que yo señalé sea... Ahí está. Que esa persona sea lobo. El problema no es que hayan lobos, ¿o sí? El problema, como les voy a repetir, es que la persona que yo señalé sea el lobo. Hablándote un poquito más directo, el problema no es que tú estés rodeado de lobos, el problema es que tú seas el lobo. ¿Disfrazado de qué? De oveja. ¿Amén? Y si dentro de la congregación hay lobos, ¿qué creen? ¿Por qué creen ustedes que es? Exacto, porque hay gente con doble cara. Y colocando otra palabra, hipócrita. ¿Amén? Entonces ya les dije, para mí el problema no es que hayan, porque siempre van a haber. ¿Amén? No nos preocupemos, mis amados hermanos, porque hayan. ¿Por qué? Porque si ustedes se mantienen firmes en lo que la Biblia dice, pueden estar rodeados de lobos. ¿Y saben qué va a suceder? No les va a pasar nada. Daniel estaba, ¿en dónde estaba Daniel? A la par de Josué, van a decir, no. ¿En dónde estaba Daniel? Escuchen bien lo que están diciendo. ¿En dónde estaba Daniel? ¿Ya escucharon bien? ¿En dónde estaba? ¿Seguros que están escuchando bien? ¿En dónde estaba Daniel? Pues dígamelo en 2 palabras. ¿Por qué creen que les voy a insistir? Porque aunque me lo dijeron en 2 palabras, no me dijeron lo que yo quiero escuchar. Estaba en un foso, en un hoyo, en un hueco, en un gran agujero. Estaba en un lugar sin salida. ¿Sí o no?
¿Y por qué no le hicieron nada? ¿Por qué? Porque él se mantuvo apegado a lo que la Biblia dice. Y al mantenerse apegado a lo que la Biblia dice, entonces Dios reaccionó. Miren, quiero que entiendan esto ustedes. ¿Cuántos han experimentado aquí un examen de matemáticas? ¿Cuántos lo han ganado? ¿Cuántos lo han perdido? Ahora aquí entre nos, solo lo van a escuchar ustedes y los que escuchen esta prédica en internet. Solo, nadie más. ¿Cuántos son conscientes, y que quiero que me lo digan, del por qué perdemos matemática? Ahí está, punto y final. ¿Alguien le puede agregar algo más a eso? Bueno, y si no ponemos atención, ¿es por qué? Que no estudiamos, ¿sí? Simple y sencillamente, si perdemos matemática es porque no. Ya les conté una anécdota que tuve yo con matemática en tercero básico. ¿No se las he contado? Se las voy a contar para que vean. Yo soy un ejemplo de eso. Y nadie me lo contó, yo lo viví. Cuando yo estaba, no sé si todavía sea, en el PEMEN, eran por trimestres. O sea, teníamos 3 exámenes al año nada más. El primer trimestre en tercero básico, matemática. ¿Cuánto creen que saqué? 45 puntos. De 100. El segundo trimestre en matemática, ¿cuánto creen que saqué? 45 puntos. ¿Cuánto necesitaba para ganarla y no dejarla de retrasada y salir en el acto de clausura? 90 puntos. Para sacarla con promedio, ¿con cuánto? Con 60 puntos. Imagínense ustedes. Primer trimestre, 45. Segundo trimestre, ¿qué creen? 45. ¿Qué creen ustedes que me esperaba el tercer trimestre? Otro 45. Pero dije yo, son cuentos. La única vez que dije son cuentos. Me puse a estudiar, me puse a repasar, y ese trimestre, digo yo puedo decir, el único trimestre en mi vida que he estudiado matemática. ¿Y qué creen que sucedió? Todos me decían, vos vas a perder. Todos me decían, mis propios cuates, vos vas a perder. Si la misma, miren, la lógica, ¿qué dictaba la lógica? Sí, miren, ya está, me trae aquí. Es que ya la lógica dictaba que yo por lógica iba a sacar, si me iba bien, un 45. Era lo máximo que yo podía acercarme. Pero estudié, ¿y cuánto creen que saqué? No, tampoco usted ya. Saqué 94 puntos en matemática en el tercer trimestre en tercero básico. Nadie me la creía, ni yo mismo me la creía. Cuando voy viendo mi examen, eso fue lo bueno, que lo logré sacar toda la zona, pero cuando voy viendo mi examen, tenía el punteo completo. Eso fue lo que básicamente me ayudó. Pero ni yo me la creía, saqué 94 puntos. Entonces dije yo, ¿puedo con matemática? ¿Sí o no? ¿Y qué creen que pasó cuando ya entré a carrera? Volví a caer a los 2 primeros trimestres. Matemática, 45. ¿Y por qué creen? Porque como yo me sentía suave, como dicen ustedes por ahí, ¿va? Tranquilo, livianito, no estudié. Pero como ya estaba bajo presión de la clausura, yo quería salir con mis cuates, obviamente. Me esforcé y saqué 94 puntos. Y logré salir en la clausura. Y a Dios gracias, no la dejé retrasar. Pero ¿por qué les cuento todo esto? ¿Por qué creen que se los cuento? Porque tenemos la capacidad para hacer las cosas. Pero muchas veces volvemos a hablarlo aquí,
doble cara. ¿Por qué digo doble cara? Porque sabemos que sí podemos, pero venimos, es que no tengo tiempo. Como me acaba de decir Jonathan ahorita, esa mentira yo me la inventé, me dijo. O sea, es que se cayó un cable y yo le dije, se me cayó. Y él viene y me dice, esa mentira yo me la inventé. Entonces, cuando ustedes vienen y me dicen, no tengo tiempo, les voy a responder como dijo Jonathan, esa mentira yo me la inventé. Porque siempre tenemos tiempo. Pero ¿qué es lo que sucede? Que no somos buenos administradores. Yo les he dicho en varias oportunidades que Dios es perfecto e hizo el día perfecto. ¿Y lo dividió en cuánto? 24. En 24 horas. Dividido 3, ¿cuánto da? 8. 8 horas. ¿Para qué? Para descansar. 8 horas para trabajar y 8 horas para Él. ¿Les parecen 8 horas mucho para Él? Y Él les da a ustedes 24 horas para ustedes. Sí, bien que se las dan. El punto es de que si decimos que no tenemos tiempo, ¿por qué creen que es? Porque somos malos administradores. Y las 8 horas, amén, tal vez que son de dormir, nos metemos unas 2 de más. Ahí ya perdimos 2. ¿Sí? Las horas que son de trabajo, es ahí restamos, ¿va? Ahí ya ganamos las otras 2. Pero las horas que son para Dios, ¿qué hacemos con esas 8 horas? Hacemos lo que se nos ocurre, lo que se nos venga en gana, y es ahí cuando perdemos esas 8 horas que resulta la excusa típica, no tengo tiempo. Pero si te pones a analizar bien, has perdido durante tu día, ¿cuántas horas? 8 horas. Entonces, ¿tenemos tiempo o no tenemos tiempo? Lo que pasa es que lo tenemos, pero lo tenemos perdido. Amén. Tranquilos, porque cuando les pase lo que vamos a hacer, van a desear que hubiera seguido predicando. Se los aseguro. Amén. Así que no, si el folleto no lo termino hoy. Miren, del folleto les voy a decir cuántas líneas les he dado. 1, 2, 3, 4 y 5. De aquí, donde tengo el dedo, para arriba. Eso es todo lo que les he dado. O sea, no les he tocado nada del folleto. Amén. Solo la cita bíblica y el título. Bueno, vamos a terminar con esta. Nada más se las voy a dejar para que ustedes se hagan una idea. 3. La número 2 es sin doblez. En otras palabras, no hipocresía, no doble cara. Amén. Esta ya no la voy a explicar porque hay un tema que estamos tocando relacionado al tercer punto. Nada más se los voy a dar. Y dice, no dados al mucho vino. Amén. Y recuérdense que estamos tocando un tema que se llama los vinos. Amén. ¿Se recuerdan de eso? Amén. Ya entendimos y ya explicamos que el vino lo que hace es embriagarnos, buscar un placer, disolvernos. Por eso la Biblia dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Y tu esencia se disuelve. ¿Por qué? Porque recuérdense que la disolución es una mezcla. Amén y amén.